¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de Mendoza y Asociados. Esta encuesta tiene que ver con la opinión pública del poder de la injusticia. Esta nota la podemos encontrar en la página web de mendozablanco.com.mx y aquí está la encuesta de opinión ciudadana de reforma Poder Judicial, que se levantó del 1 al 3 de noviembre. Bueno, vamos a ver de qué trata esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. Pues bueno, vamos a empezar, cámara. Está muy interesante porque obviamente la cuestión del poder de la injusticia está en boga. Es un tema que está dando mucho que hablar, obviamente, por esta defensa que están haciendo los grupos de la oposición para seguir manteniendo sus privilegios. Pero bueno, ¿qué es lo que dice aquí, camarada? Esta encuesta, pues es una opinión pública ciudadana, como menciona, se publicó el 4 de noviembre del 2024, el levantamiento se hizo del 1 al 3 de noviembre, 800 muestras en este caso, o sea, 800 personas entrevistadas, con un margen de error de 4.2%. Y el método fue por llamada telefónica. Ok, vamos a empezar, compadre. La primera pregunta que hice aquí. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que dice la población encuestada? Dice que el 69% aprueba a la doctora Claudia Sheinbaum. Solamente un 13% desaprueba, 10% ni aprueba ni desaprueba y otro 8% pues no sabe o no tuvo una respuesta. Ahora, la otra pregunta. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno, ¿cómo califica el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum? Aquí podemos ver que este color verde es una escala de 9 a 10 que corresponde a un 40%. Este color amarillo es los que dan calificación entre 6 y 8 y es un 35%. Y el que le da 1 a 5 es un color rojo que es un 19%. Si sacamos un promedio, o bueno, si ellos sacaron el promedio, vemos que da 7.5, ¿sí? Que podríamos incluso revisarlo o analizarlo como un 75%. Ok, estos números están interesantes porque el día de hoy, 12 de noviembre, salió una encuesta del Heraldo donde también le dan un porcentaje muy similar a la doctora Claudia Sheinbaum. La semana pasada también hubo una encuesta del Financiero donde le dan un porcentaje también de 70%. Entonces, estamos viendo que estos números se mantienen en este umbral y obviamente es un umbral de aceptación con la doctora Claudia Sheinbaum. Es algo pues bastante interesante, a un mes de que ella tomó posesión, obviamente hay que seguir avanzando y para tener una respuesta más certera de la evaluación, pero bueno, esos son los números que arroja la población de momento. Ahora, camaradas, aquí viene lo interesante. Esto que tiene que ver con el poder de la injusticia. Dice la primera pregunta. ¿Ha leído o escuchado algo sobre la reciente reforma al Poder Judicial? El 68% de las personas que fueron entrevistadas dicen que sí. 68% y solamente 32%. Aquí hay algo bastante interesante porque estos números que tienen que ver con un poder judicial, hace algunos años la gente sinceramente no iba a estar enterada, porque la información que fluía en los medios de desinformación, llámese televisión, llámese en la radio, obviamente trataban de opacar todo lo que fuera referente a cosas que pudieran dañar a esta oposición. Entonces, este boom del Internet, gracias al Internet y todo lo que conlleva el Internet como las redes sociales, han llevado a la población a estar más enterada. Y si a eso le sumamos el efecto de Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente, pues la politización del país está cada vez más interesante. Entonces, bueno, aquí está, donde el 68% señala que sí sabe de la reforma al poder de la injusticia. Ahora, vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de la reforma que propone la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular? Y vemos aquí que el 64% de la población entrevistada obviamente está de acuerdo en este caso con en este caso la elección de ministros, magistrados y jueces. Solamente un 29% dice que está en desacuerdo. Y vemos algo muy similar porque estos datos que de nueva cuenta la población entrevistada en esta encuesta está a favor. Y estos números son muy similares incluso a los números anteriores que tienen que ver obviamente con la que están enterados de la reforma al Poder Judicial
incluso podemos hacer esta observación y llevar estos datos con la aprobación o lo que obtuvo de voto la doctora Claudia Sheinbaum en las elecciones pasadas. Otra de las preguntas que vienen aquí dice, ¿está a favor o en contra del paro de labores realizado por algunos trabajadores del Poder Judicial para evitar que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo? El 60% de las personas entrevistadas dice que está en contra de este paro de labores del poder de la injusticia. Solamente un 30% está a favor. En fin, aquí podemos ver obviamente la parte contraria de las otras preguntas, donde los que dicen que están de acuerdo en este caso con la votación, aquí están en contra del paro. Y en el otro punto, los que estaban en contra, en este caso, de la elección de los ministros, obviamente aquí están a favor del paro. Entonces, ¿qué dice otra pregunta, camarada? Dice, de acuerdo con la jueza federal, con una jueza federal, en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum no suspenda la reforma judicial, la presidenta podría ser destituida y encarcelada. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? El 69% de la población está en desacuerdo, es lo que quiso hacer la jueza Nancy Juárez, que le dijo a la presidenta con tal prepotencia, arrogancia y obviamente esta dictadura del poder de la injusticia, que si la presidenta pues seguía con este proceso, pues la iba a meter a la cárcel y obviamente pues le iba a terminar destituyendo. Entonces la población encuestada, el 69%, pues no está de acuerdo con esta medida y un 23% sí está de acuerdo. Que bueno, ya podemos empezar a visualizar aquí que estos números, estas tendencias llevan esta relación con los que responden sí a la mayoría de las cosas o con los que responden que están en contra. Otras preguntas aquí bastante interesantes es, ¿ha leído o escuchado sobre las recientes renuncias del ministro de la Suprema Corte de Justicia por no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial? El 59% sí sabe, ha leído o escuchado sobre estas renuncias del poder de la injusticia. Aquí está bastante interesante porque a diferencia de los otros números que sí hay una ventaja mayor, digamos, en una de las respuestas, aquí están muy parejos. Aquí es un 59 por 41%. Esta gráfica de pastel vemos que sí, se están más similares porque la mayoría sí ha escuchado, pero no es tan avasallante como las otras preguntas. Otra de las preguntas que se señala aquí dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con estas renuncias de ministros? Dice, por los que han leído o escuchado de las renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Entonces, los que dijeron que sí han leído o escuchado sobre esta renuncia, se les pregunta si están de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, el 56% señala que sí están de acuerdo, que ya han renunciado, y el 36% desacuerdo. Se vuelven a aparecer estos números con las preguntas, ya sea con un sí o un a favor o un en contra. Otra de las preguntas que vienen aquí, camaradas, dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que las y los ministros renuncien y reciban de por vida una pensión de alrededor de 200,000 pesos mensuales? Que a toda madre, ¿no? Bueno, ¿qué dice la población? El 83% dice que obviamente que no, que está en desacuerdo que estas personas, estos ministros, terminen renunciando y pues reciban 200,000 pesos de pensión. Solamente el 12% pues están de acuerdo, han de ser estos de la oposición o del poder de la injusticia, porque imagínense un trabajador en nuestro país, camaradas, un trabajador, ¿cuánto termina recibiendo cuando se termina jubilando? Y es de por vida. ¿Y cuántos otros privilegios que no se mencionan aquí? Entonces, imagínense, 200,000 pesos. No, pues, pero bueno. Entonces, esta sería la encuesta, cámaras de Mendoza, Blanco y Asociados, que tiene que ver con el poder de la injusticia. Aquí ya por último nada más viene la información, el grupo o la muestra, que el 52% de estas personas encuestadas fueron mujeres, 48% fueron hombres. Vemos que los grupos de edad, aquí fue el mayoritario, fue el 27%, que fue de 55 años para arriba. Y el grupo donde estuvo menor, digamos, información, fue el grupo de 18 a 24 años. Pero bueno,
Esta es la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. Aquí hay más datos de la metodología. Ahí lo quieren revisar. Es la población encuestada. Pero bueno, esta es la información, camaradas, de la opinión pública que tiene que ver con el poder de la injusticia. Y obviamente en la primera sección habla de la preferencia o la aprobación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego. Gracias, adiós, bye.